volver a tener cierta normalidad en esta tierra después de un año tan difícil. Y sobre todo, ¿cómo volvemos a clase? Volvemos a clase. Está con nosotros la ministra de Educación de la provincia de Corrientes y le recibimos con un fuerte aplauso. Susana, gracias por el tiempo. Gracias. ¿Cómo estamos? Gracias primeramente por estos minutitos de poder compartir aquí en vivo con cada uno de los televidentes de este programa y de Cablevisión. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por la invitación, por el café, don Gaspar, las ricas delicias, y la verdad que un año muy complicado nos ha tocado vivir, pero que justamente estamos trabajando desde el gobierno de la provincia de Corrientes, el Ministerio de Educación, para poder regresar a las aulas, para poder hablar de una presencialidad segura, para poder trabajar en las escuelas desde la presencialidad, los docentes, los alumnos y por supuesto las familias que siempre acompañan la educación de sus hijos. ¿Regresamos a clase? Regresamos a clases hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces te preguntaron eso? Lo perdí, perdí la cuenta, pero es una pregunta muy interesante porque, ¿no es cierto?, está hablando fundamentalmente del interés que tiene la sociedad sobre la educación de sus hijos, que es una educación que desde la presencialidad no se pudo dar en el año 2020 porque los alumnos tenían que estar lejos de estas escuelas que son grandes conglomeraciones de personas y también los docentes. Pero hoy, dado los conocimientos que tenemos respecto de la pandemia y los cuidados que podemos tener, ya estamos hablando de una vuelta a la presencialidad segura. Mucho se habló en estos días del tema vacunación, ¿no? Mucho se habló y sobre todo, bueno, hablaron los gremios también, el tema de la vacuna para los docentes. ¿Qué se sabe? Hay a favor y en contra, digamos, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, hay mucha gente que anda por la calle sin vacunarse, invitando a los docentes a que se sumen y a que podamos tener presencialidad. Debo decir que el tema de la vacunación es una esperanza para todos fundamentalmente, más allá del docente, creo que para toda la sociedad. Y también cuando el señor presidente había anunciado junto al ministro Nicolás Trota de que luego de los médicos se vacunarían los docentes para brindar esta presencialidad segura, creo que a todos se nos dibujó una sonrisa en el rostro, un alivio en el alma, pero hoy somos conocedores de que no tenemos el número suficiente de vacunas para llegar a la docencia y vacunar al 1 de marzo. Quizás en el transcurso del primer semestre podamos hacerlo. Por eso es que el ministro Trota también ya nos está diciendo, el ministro nacional, que la vacuna no es una condición para volver a la presencialidad segura. ¿Qué es una condición para volver? En primer lugar, el compromiso de todos respecto del comportamiento social que debemos tener. En segundo lugar, la convicción hacia los padres de que es importante que los chicos vuelvan a la escuela, y luego los protocolos que se están trabajando entre el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, actualizando los protocolos anteriores para que nuestros chicos y los docentes tengan los requisitos mínimos, uso de barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, lavado de manos y todo lo que más ya vamos conociendo. Es decir, que podríamos volver aún sin la vacuna. Justamente eso iba a preguntar, ministra, porque volvemos con esta nueva normalidad. Estos elementos que acabas de mencionar, pero al mismo tiempo con las antenas paradas, pensando en que hay posibilidades de que determinados grupos tengan que volver a casa, que la virtualidad siga existiendo. ¿Cómo va a ser este ciclo lectivo en el 2021? Bueno, en primer lugar, no vamos a pensar más en un ciclo lectivo como lo pensábamos a febrero y marzo del 2020 o los años anteriores. Esos ciclos lectivos donde todos los alumnos concurrían a la escuela, donde estaban masivamente las familias acompañando el primer día de clases, no lo podemos pensar este año por lo menos. Tenemos que pensar en un regreso escalonado y tenemos que pensar en una educación que lo llamamos dual o bimodal, como más nos guste. Significa que los alumnos van a volver en pequeños grupos y que van a volver algunos días a la escuela
algunos días en la casa. Quiero decir con esto que la organización escolar no va a ser todo el alumnado junto, no van a ser todos los chicos, los papás no podrán por protocolo estar dentro de la escuela acompañando a sus hijos. Habrá que tener aulas organizadas con distanciamiento social. También tenemos que olvidar esa imagen del aula con cercanía entre los niños o entre los adolescentes. Sí. Hay que pensar en aulas con distanciamiento social, 1,5 metros, 2 metros. Hay que imaginarse aulas con alcohol en gel, con niños con el alcohol en gel, con el barbijo. Hay que imaginarse diferentes recreos. Es decir, la educación, por ser parte esencial de la comunidad, también cambia sus formas a la hora de volver al aula. Y pienso en los lugares donde la tecnología nos juega malas pasadas, que tal vez allí se pueda volver con más presencialidad, digamos, teniendo en cuenta además que son lugares donde no hay tantos alumnos. Más allá de la tecnología, es fundamentalmente donde no hay tantos alumnos. Hay escuelas rurales. Nosotros tenemos un alto porcentaje de escuelas rurales en la provincia con baja matrícula. ¿Qué quiero decir? Que no son las escuelas que vemos aquí por allí en el microcentro, sino son escuelas más pequeñas. Allí los alumnos podrán volver, todos los alumnos, todos los compañeros de la escuela, todos los días. Ahora, el año pasado volvieron 70 de estas escuelas en todo el interior provincial y ya había sido una gran experiencia de vuelta a la presencialidad. No hemos tenido ninguna situación difícil de superar más que una escuela con algún contagio y automáticamente se cierra la escuela y se aísla ese grupo. Pero justamente eso es lo que vamos a tener que pensar en grupos reducidos, que de haber un contagio, ese grupo se aísla. Ministra, ¿esto implica también un cambio en el programa, en la currícula, en la forma en que tiene hoy que encarar el docente cada clase y el ciclo en sí durante todo el año? El año pasado ya se dio ese cambio en la currícula, Daniel. El año pasado, cuando vimos el panorama que teníamos, de que los alumnos pasaban los días y la presencialidad se iba haciendo más difícil, todo lo planificado era imposible dar en la currícula o en los contenidos. Entonces, desde el Ministerio y con especialistas se trabajó en priorizar esos contenidos y que tengan continuidad 2021, es decir, que los chicos lo dieron el año pasado y lo van a continuar dando este año para reforzar los aprendizajes. Ahora, desde algunos días en la escuela y otros días en la casa, a diferencia del año pasado que todo el ciclo lo hicieron en la casa, el 2020. Entiendo que también esto es una tranquilidad también para los docentes, porque había muchos reclamos de este trabajo a distancia y de los docentes que en su gran mayoría también son padres. Entonces hablamos muchas veces aquí de una computadora en la casa, en qué momento trabaja el docente, o un celular, ¿no? O un celular. Creo que esto también va a ser bienvenido y que los docentes, de la misma manera que los padres y que los alumnos quieren volver a ver a sus compañeros y demás, también quieren volver a su lugar de trabajo. Sí, por supuesto, y creo que más allá de la vocación va a venir el compromiso de toda la docencia en general, que también es un ámbito, la escuela, donde sabemos que más allá de los contenidos se crean otro tipo de relaciones y de valores que nos llevan a una convivencia de aprendizaje en el aula o en los patios. Ahora, esta vuelta no va a ser únicamente responsabilidad del gobierno, de los ministerios y de los docentes y directivos en la escuela. Tiene que ser un compromiso de toda una sociedad. Papá, mamá, que ya están escuchando este tipo de notas, empezar a conversar con sus hijos sobre cuando volvamos a la escuela, cuál es el comportamiento que tenemos que tener, sobre todo con los más chicos, aunque también a veces los adolescentes, ese abrazo, ese compinche, ese amigo que uno sobre todo que lo quiere ver. Les pasó, ¿no? A esos jóvenes, lo que les pasó, haber perdido el año, y yo no estoy hablando de los que terminan. Claro, un reencuentro, eso. Y un reencuentro y un recreo y demás cosas, pensando en que hay que volver a casa, y en la casa están los padres y muchas veces los abuelos también.
responsabilidad. Responsabilidad que es la misma responsabilidad que debemos tener todos hoy en un comportamiento social, nada más que llevado a un lugar donde se va a provocar el aprendizaje, Claro. que es una institución de la sociedad que tiene la obligación de cuidar y de transformar a los más chicos y a los más jóvenes. Para poner fechas, ¿cuándo volvemos y de qué manera? ¿Cómo sería? Bueno, en días más, Ujú. entre el día 11 y 12 van a llegar a las escuelas, el 11 los directivos y el 12 los docentes. ¿Estamos hablando de primaria y secundaria? De febrero. Primaria y Sí, secundaria de primaria en y febrero. secundaria, Ok. de febrero. ¿Para qué? ¿Para qué abrimos las escuelas? Para organizarnos, pero fundamentalmente para atender a los alumnos que han quedado en proceso de aprendizaje, en proceso que las materias que no aprobaron el año pasado, Claro. o los chicos de primaria los contenidos puedan aprender y aprobar durante estos 15 días del mes de febrero. Bien. Para luego el 1 de marzo dar inicio al ciclo lectivo 2021. Tenemos que recordar que dada esta continuidad pedagógica 2020-2021, nuestros hijos no van a repetir. Si hay alguno que no recuperó los contenidos, va a seguir trabajando en el 2021 con sus docentes. Es decir que el 1 de marzo estaríamos dando oficialmente inicio al ciclo lectivo 2021. Bien, ahí vuelven todos, digamos, de alguna manera. Vuelven todos, pero no el primer día. Pero no el primer día. Por Sí, sí, favor, que claro. no se No, no. interprete que vamos a llevar todos el 1 de No. marzo a nuestros hijos. No. Ya la escuela va a informar Ok. qué grados y qué grupos van llegando el Y cada primero grupo, y sucesivamente. Perdón, ministra, cada grupo es, cada grado, cada curso también irá por grupos. Claro. Va Ese es- por esa- grupos, ese es el va por formato, ¿no? grupos porque imagínense ustedes que las dimensiones de un aula tiene que ser repartida entre los espacios de distanciamiento. Entonces, donde tenemos aulas muy pequeñas y grupos muy numerosos, habrá que dividir a ese grupo para que compartan el aula u otras aulas y luego intercambiar Bueno, los grupos. a los chicos, si no están chicos, que le quede claro que sí, no es que a mí me tocó hoy y a vos mañana, yo no voy a decirle a mi mamá, no, mañana no, mañana no voy, así que no tengo nada, no, No. sigue trabajando en casa igual, Sí, ¿no? sí. Claro, eso que quede claro, ¿no? Eso que quede claro a los chicos, que Sí, sí. vamos a tener dos maneras de trabajar. Los profes, los docentes le van a dar tarea, la Sí, sí, tarea, la los trabajos famosa. para la casa o la tarea para el hogar, como dicen en la escuela primaria, y van a tener que hacer los trabajos en casa hasta el día que se encuentren nuevamente con sus docentes. Y dentro de lo que tiene que ver con la currícula, con la enseñanza, con el contenido, hoy esto que nos pasó, que es la pandemia, de alguna manera es un contenido diario en el que venimos aprendiendo y tiene que calar hondo en cada uno de nosotros. Así ¿no? es. Miren, en una de estas semanas de febrero, con el Ministerio de Educación de la Nación, primero los docentes van a tener una capacitación masiva, intensa, una semana, de cómo trabajar la educación en tiempos de pandemia, con protocolos, con normas de higiene, de seguridad, de cuidado mutuo. Pero después, en los primeros días, fundamentalmente, de ese regreso a la presencialidad, los docentes con los chicos, con los alumnos, esto del cuidado, más allá de que los medios, ustedes, los distintos medios de comunicación, replican y vemos cartelería también por todos lados, en la escuela habrá que aprender cómo comportarse dentro de la escuela y a la salida de la escuela. Hoy tuvimos reuniones de trabajo ya desde el momento cero, es decir, desde el momento que el tutor llega a la escuela con el alumno o llega solo el alumno hasta el momento de la salida. Sí. Todos y cada uno de los momentos escolares para que esta presencialidad sea realmente segura y con la colaboración de todos creo que vamos a lograr. Seguro que sí. Ministra, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes y bueno, gracias por la invitación y buenas tardes. Y volvemos a clase, que es lo más Así importante es, de eso todo, es lo ¿eh? mejor de todo. Es Gracias. una muy buena noticia.